Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, jornada de día martes 9 de junio. Qué gusto saludarlos nuevamente en Vía Pública, como todos los días hasta ahora, de manera más reposada, actualizada, revisando la actualidad de nuestro país. Hoy, de hecho, hubo novedades muy temprano ahí en el Congreso Nacional en Valparaíso, porque con mayoría opositora quedó conformada la comisión que va a revisar la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La instancia quedó integrada por 3 diputados de oposición: Carlos Bianchi, que es independiente en pacto con el PPD, Marcela Hernando del Partido Radical, quien además será la encargada de presidir la comisión revisora, y el diputado Alejandro Bernales del Partido Liberal, mientras que por el oficialismo estarán los diputados Luis Sánchez del Partido Republicano y Joana Pérez del Movimiento Demócratas. Los parlamentarios deberán analizar el libelo ingresado el lunes al Congreso, donde se acusa al exministro de haber cometido faltas constitucionales y legales relacionadas a la conducción de las finanzas públicas y proyecciones fiscales. La comisión deberá emitir un informe que no es vinculante sobre su procedencia. Para liderar la defensa, el exministro de Estado designó al abogado Patricio Zapata, quien en un comunicado dijo que cuestionaba el libelo, acusando que carece de fundamento jurídico. Esto recién comienza, se prevé que más o menos a fines de junio, principios de julio, la sala de la Cámara de Diputados esté revisando con votación ya este libelo, que si tiene luz verde, si tiene la mayoría, pasa al Senado, que va a actuar como jurado en este caso. Veremos qué es lo que pasa, si están o no los votos. Noticia en desarrollo. Pero como cada martes, por supuesto, tenemos nuestro panel político y para eso nos acompaña acá en el estudio Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21. Bienvenida, Camila, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Y también Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, partamos hablando de esta acusación constitucional. Muchachos, Camila, ¿cuál es tu visión? ¿Es legítimo que ocurra esto en democracia o es un riesgo para la derecha y se expone a un nuevo bochorno? ¿Cómo lo ves? O sea, es una herramienta que tienen los parlamentarios, así que eso está en la institucionalidad. El problema son los impactos políticos y económicos de esta medida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se pone en cuestionamiento la política fiscal del país, lo que se expone es al país todo, porque los inversionistas y quienes en general los mercados cuando evalúan a los países los evalúan como un todo, no los evalúan como una partecita, porque invierten a largos años y buscan estabilidad, ¿cierto?, en los países para poder invertir. Entonces tiene una implicancia económica más general que yo creo que hay un sector en este sentido de la derecha que no lo está viendo y otro que sí. Y me parece positivo los llamados que han hecho distintos economistas, Briones, por ejemplo, del problema del juicio que están haciendo en este caso respecto del exministro de Hacienda. Pero no es legítimo buscar un responsable por las malas proyecciones que son evidentes. Esa es una parte donde hay una discusión técnica sobre efectivamente si son malas proyecciones o no, porque los informes de política fiscal lo que hacen es trabajar con supuestos de proyección, porque para los que son economistas, yo no soy economista, pero me he explicado contundentemente, esto es una ciencia social que no es exacta. Requiere de supuestos con los cuales uno trabaja y dice a tal fecha, estimando el cambio, estimando las proyecciones del PIB, estimando variables, uno puede decir esta es la proyección que voy a hacer y esa se va ajustando. Por eso uno ve los informes trimestrales que en general es Hacienda en cualquier gobierno y van modificando esas proyecciones. Entonces primero ahí hay un análisis que hay que hacer considerando esos supuestos y no a priori, ¿cierto? La proyección que se está enjuiciando hoy día está mal hecha, tiene otros supuestos, como ha quedado claro del análisis del último informe que hizo el ministro Quiroga. Entonces, yo insisto, hay una parte que me preocupa mucho más que tiene que ver con la mirada externa que se tiene sobre el país en términos de su seriedad económica, que se estén discutiendo este tipo de cosas porque se pone en jaque, en definitiva, todos los compromisos de la mirada del país que se hizo los años previos. Y respecto de los inversionistas que no están mirando solo la película de 3 meses o un conflicto político de 1 mes. Entonces eso me parece problemático y espero que el sector de Chile Vamos, que ha sido también crítico de que se esté llevando adelante esta acusación en materia de Hacienda principalmente, porque eso es bien llamativo que se haga respecto de la política fiscal, que es lo que representa a un exministro de Hacienda, en realidad no voten a favor de la acusación constitucional. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú esta acusación que se presenta además prácticamente en las postrimerías del plazo que fija la Constitución como responsabilidad para los exministros? ¿Ves a la derecha unida o se expone a un nuevo bochorno como ocurrió en tantas acusaciones constitucionales en la administración pasada? Primero, varias reflexiones. Es indudable que quizá el contexto, el momento político del país amerita más diálogo, más conversación. Yo nunca he sido partidario de utilizar las acusaciones constitucionales como mecanismo de presión
para de alguna forma moldear o presionar la figura de un ministro. No me gustó cuando lo hizo la oposición con el gobierno del presidente Piñera, no me gustó tampoco como lo hizo la oposición con el gobierno del presidente Boric. Sin embargo, creo que acá hay una diferencia. La primera es que esta acusación se presenta en un marco que es distinto a los anteriores, porque el ministro o el ex ministro Grau ya no es ministro. Por lo tanto, no están esas instancias previas que a veces son necesarias como una investigación más profunda de la Cámara de Diputados, como podría ser una comisión investigadora, u oficios, u otros mecanismos que están establecidos en la propia ley para investigarlo y dejar como mecanismo final una acusación constitucional, porque ya no se pueden implementar en el caso del ministro Grau. Con respecto a las otras variables que han salido a la luz estos días, de que se pone en tela de juicio la imagen fiscal la institucionalidad del país, chilena. efectivamente, ¿Sí? es que yo ahí tengo una mirada distinta. Si existe la convicción por parte de algún parlamentario que un ministro de Estado o el presidente o las personas que están de alguna forma individualizadas para ser sujetos de la acusación constitucional han cometido una de las infracciones establecidas por la Carta Fundamental que sea objeto de posibles acusaciones, yo creo que es un deber de los parlamentarios presentarla. Y al parecer, en este caso, existe la convicción por parte de un grupo de parlamentarios, el Partido Nacional Libertario, se sumó Republicano, y se han ido sumando otros parlamentarios a medida que van conociendo el nivel acusatorio. Pero hoy día no están los votos, o sea, la UDI prácticamente no ha dicho nada sobre este tema. La UDI lo que dijo es que no iba a firmar la acusación, pero sí iba a votar a favor de ella. Eso es lo que tengo entendido. Renovación de Libertad de Acción, el Partido de la Gente, al parecer ya 2 parlamentarios firmaron la acusación. Tú no entiendes que van a votar a favor de ella. A ver, el tema es muy grave. O sea, que un gobierno haya desoído las voces expertas del Fondo Monetario Internacional, del Consejo Fiscal Autónomo, y haya sobreestimado la deuda del país porque calculó mal los ingresos y también los gastos, tiene implicancia y lo está viviendo el gobierno actual. El ministro Quirós está jugando malabares con las arcas fiscales del Estado justamente a raíz de una mala gestión, mal cálculo del exministro Grau y también del ministro Marcel. No hay que solamente ceñirse a la responsabilidad del ministro Grau. Y si está la convicción de que aquí se infringieron algunas de las normas pertinentes para el caso, me parece que corresponde que los parlamentarios inicien este proceso. Ahora en la Cámara de Diputados lo que se determina sí o no al lugar solamente. La segunda parte es el verdadero juicio político donde tienen que actuar en torno al derecho como jurado, es justamente el Senado. A lo mejor vale la pena esta discusión, porque creo que el tema es tan delicado, tan profundo y con tanta implicancia que quizás esta instancia que no está presente en las anteriores, la Cámara valga, la redundancia otra vez, la iniciativa de poder discutir con profundidad los errores de cálculo para no repetirlos para el futuro. Camila, ¿siente que esta acusación constitucional de alguna manera está aparejada también con lo que es la otra discusión grande que hay en el Congreso, que es la mega reforma, que se chocan en algún minuto, que se juntan, que se puede negociar un voto de una cosa con el voto de la otra? O sea, desde luego cruza el contexto, porque incluso podrían competir en los tiempos de tramitación y discusión de esto. O sea, en el Senado se está proyectando desde el gobierno votar como la tercera semana de julio en la sala. Está en Comisión de Hacienda por ahora. Y si uno ve el sí. avance, ¿cierto?, de una acusación constitucional, podría estar más o menos en los mismos plazos y por supuesto que eso tensiona. Y la pregunta al fin y al cabo va a ser con cuál mensaje del gobierno se quedan los otros sectores. Si el llamado al presidente el 1 de junio, que habría como, al parecer, una nueva etapa, el llamado que ha hecho Alvarado de dialogar, etcétera, o el llamado un poco, a mi parecer, más separatista que ha hecho el ministro Quirós permanentemente de avanzar sin más en esta reforma y que podría ser coherente la acción del ministro Quirós con la presentación de esta acusación constitucional, porque si uno ve los antecedentes, tiene esta idea de que no había quedado plata en la caja, la idea que estaba quebrado, que tuvieron que salir a decir saben que no es así, tuvieron que rectificar. Después los juicios que hace a propósito del informe de política fiscal que presentó hace ya algunas semanas el ministro Quirós, donde acusa a la otra parte incluso de dolo, y ahora los parlamentarios que están hablando de un maquillaje de las cifras. Entonces yo creo que todavía no aprenden que cuando uno usa esos conceptos después tiene que fundarlo y que podría también exponerse a situaciones jurídicas en las cuales tú puedes estar diciendo estoy acusando al otro incluso de un delito o de alguna cuestión más grave, y que hay que en la política probar con fundamentos las cosas, más cuando estamos hablando de cosas tan delicadas. Y el problema, además de que se cruce, ¿cierto?, los tiempos de tramitación y que no quede claro cuál va a ser el espíritu al final del gobierno. El gobierno va a llamar a un diálogo y por tanto va a tener capacidad de conducir a su sector a propósito de la acusación constitucional. Va a dar libertad de acción el gobierno como tal, alegando o diciendo que los parlamentarios están en su propio derecho, pero eso también esconde o
tú quieres que la acusación avance o no tienes capacidad de conducir al Parlamento. Una de las dos, no puede ser ninguna. Entonces creo que esas cosas todavía no quedan claras para saber cómo va a avanzar la discusión, sobre todo en particular, de la mega reforma en el Senado. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves a la moneda muy vinculada con esta acusación constitucional o no? A pesar de que hay separación de poderes del Estado, ¿ves que la moneda está muy atento y que eventualmente podría haber votos 2 por 1 o verde acá y rojo por allá? No, es indudable que... Sí. Que efectivamente las palabras del ministro Alvarado demuestran que existe un grado de preocupación y también de discrepancia con respecto al instrumento que se está utilizando. Él ha dicho que quizás no es el momento adecuado y yo agrego una segunda complejidad. La primera, sin duda, que puede enredar el ambiente que debe darse en la discusión de este proyecto de reactivación económica y reconstrucción, porque es demasiado importante para el gobierno que de alguna forma se apruebe de manera limpia, como fue en la Cámara de Diputados. Esto sin duda puede enturbiar el ambiente. El segundo riesgo es que esto abra una caja Pandora, la tuya y 2 más. Es decir, que volvamos a la práctica anterior, ahora por parte de la oposición, que de manera, para cobrar cuenta, restando 3 años, 9 meses, 23 ministros, algunos biministros, también vuelvan a utilizar la acusación. O sea, ¿qué pasa esto como pasó con Jasna Provost y después con el ministro Harald Beyer? Algo como la vuelta de mano con años de diferencia. Beyer, de hecho, opinó hoy día, dijo, encuentro lamentable la acusación constitucional, aunque no encontré justa la contra mí, pero que en esta situación lo encuentra aún peor. Lo opinó él directamente. Sí, la pregunta central acá se encuentra la acusación constitucional injusta o las causales. Pues yo coincido en el análisis y lo voy a reafirmar. Para mí, las acusaciones constitucionales son un mecanismo extremo. Pero son juicios políticos, finalmente. Que tiene que implementarse después de varios procesos. En este caso, lamentablemente, ya que el ministro Grau dejó de ser ministro, no podemos recurrir a los otros. Y por lo tanto, si existe la convicción por parte de los diputados que están presentando el libro acusatorio, es su deber. Es su deber presentarlos. Y lo que yo he visto es que a medida que se va conociendo el libro acusatorio, se han ido sumando más fuerza. Yo creo que la UDI se sumó por completo. Renovación también vamos a ver parte. Entonces, yo creo que los votos están. Y con respecto al otro punto, fíjate, de que puede generar incertezas, porque se está cuestionando justamente la responsabilidad fiscal de las autoridades de un gobierno anterior. Yo también creo que hay que sopesar también el respeto por la institucionalidad y ver que independiente del sector, el momento y la instancia, si existen responsabilidades políticas por parte de una de las personas llamadas a ser acusadas políticas y están las condiciones o las causales en este caso, también es una señal de respeto, de seriedad de un país que tiene instituciones sólidas y por eso se distingue frente a otros países. Entonces, tiene muchos matices esta cuestión. Yo creo que es importante ver el fondo, las causales, y a mí me parece bien que en la Cámara se discuta, porque creo que este tema de sopesar y mirar en menos las arcas fiscales, como pasó en los últimos 3 años del gobierno del presidente Boric, creo que es una discusión de fondo, porque se proyecta el futuro y justamente es un tema que está presente en la reforma de reconstrucción y reactivación económica. Dejemos lo que pasa en el Parlamento y vamos al Palacio de la Moneda. En pocas horas más el presidente Kast ya va a cumplir 90 días al mando del país, asumió el 11 de marzo, había un plan que se llamaba Desafío 90. ¿Cuál es la evaluación que se hace, Camila, de estos primeros 90 días? No con nota. ¿Cambió la mano? ¿Tenemos un Chile distinto después de 3 meses o no? ¿Cuál es tu mirada? Tengo un concepto, yo lo he definido como la rueda pinchada. ¿La rueda pinchada? ¿Por qué? Porque partió con harto aire y se fue desinflando por distintas razones, desde que no estaba el plan de seguridad, los cambios que tienen que hacer rápidamente en su gabinete, en Ceremi y subsecretaría, en materia de seguridad, los cambios sin tanta claridad en materia económica, desde vamos a hacer recortes, después recaudamos menos, después nos vamos a endeudar de nuevo. Entonces las señales, por eso lo describo como una rueda desinflada que partió así como uno decía, se viene con todo, el plan de seguridad, etcétera, y tempranamente vimos problemas de comunicación, problemas de gestión política, tensión entre segundo piso y el ministro de Interior. O sea, vimos varios capítulos y uno parte de la instalación se pone a hacer la arqueología de estos 3 meses y que en todos los paneles que hemos comentado acá han pasado muchísimas cosas. Entonces, por eso lo describo como esta rueda desinflada. Y claro, la cuenta pública es como el intento de cambiar la rueda y decir, vamos de nuevo, y hay que ver cuánto aguanta esa rueda antes de pincharse otra vez. Creo que ahí lo más problemático fue que no fuera el presidente quien anunciara lo de que el país se va a endeudar más, ya que era parte de un comunicado muy importante que hacer por los compromisos que habían hecho de estrechez fiscal durante la campaña, pero por verse que vienen adelante. Así que esa es mi descripción, para no ponerle nota ni nada, la rueda pincha. Rodrigo, cosas buenas, cosas malas, 90 días en todos los gobiernos siempre cuesta, es la instalación y todos tienen tensiones, por supuesto, independiente del sello político. Por supuesto, pero es indudable que la mano cambió. Yo en eso
hago eco. ¿En qué lo ves? ¿En seguridad? Yo lo veo no solamente en seguridad, lo veo en varios aspectos. En seguridad es indudable que hay una diferencia diametral con respecto a los primeros 90 Pero no a partir días del 11 de marzo, el cambio de seguridad es desde ahora, el 11 de marzo. El 11 de marzo, al día siguiente, se empezó la construcción de la zanja en el norte, le gusta o no a la gente, pero es una medida se empezó a utilizar también tecnología, se empezaban a hacer decretos de expulsiones, ya van, creo que en un 50% más de expulsiones que los primeros 90 días del presidente Boric. En seguridad cambió la mano. ¿Hubo errores también? Sí, y también cambió la mano, porque se tomó determinaciones de sacar a la ministra de Seguridad a los 69 días, errores comunicacionales, a los 69 días también salió la vocera. También hemos visto que cambió la mano en el uso de los recursos de los chilenos. O sea, independiente de recortes más, recortes menos, hay una directriz clara, un norte, un horizonte que dice que este país tiene que empezar a gastar menos. ¿De dónde? Y está empezando el ministro Quiroz, con la ayuda de todos los ministros, a buscar dónde recortar. Y eso es una señal muy importante. O sea, he visto un cambio en seguridad, un cambio en las materias económicas, un cambio también en la dirección del país, porque hemos visto un presidente con decisión. Indudablemente ha tenido inconvenientes. Las instalaciones son difíciles. Al parecer la configuración del equipo original no dio los resultados, pero lo cambió y va a enfrentar seguramente otros problemas. Sobre todo, yo creo que el gran pecado quizás de los primeros 90 días es que había muchas expectativas con respecto a ciertas materias y, por cierto, que no todas han podido cumplir, pero que la mano va en una dirección distinta a la anterior y que, al parecer, desde mi perspectiva, en la dirección correcta, creo que sí, la mano ha cambiado. Camila, ¿cuál es lo positivo? ¿Algo bueno en estos 90 días que pueda destacar? Que estén haciendo cambios. Me parece positivo que primero hayan asumido que no iban a cumplir ciertos compromisos, o sea, que los planes de seguridad, con los plazos que dijeron que tenían efecto a 90 días, no los van a cumplir. Se valora, también se valora no persistir en estar haciendo un compromiso que no puedes cumplir, porque también hace mal y las personas ya estaban, como uno le dice coloquialmente, cachúas, como ya, si no va a pasar esto que se comprometió, y el propio presidente, cuando habla de las metáforas, termina de cerrar, ¿cierto?, esas promesas que no se iban a cumplir. Pero tres cositas más cortas. Yo creo que a 90 días hay una diferencia respecto del gobierno anterior. En 90 días las personas sí encuentran que su vida es más cara. Y eso no tiene que solo que ver con las guerras, tiene que ver con distintas decisiones económicas que se han tomado durante este gobierno. Podrán justificarlas como sean. Yo estoy hablando del efecto práctico de cuando uno va a comprar. Hay cosas que salen más caras después de que haya asumido el gobierno por el José Antonio Kast. Bencinazo, y también yo diría que también toda la política de recortes sociales tiene cierto impacto en cómo va aumentando el costo de la vida. El tiempo no le dio la razón a José Antonio Kast y al ministro Quiroz, porque la guerra todavía no termina, no es una guerra que duró 3 semanas. Es que yo creo que en lo que discrepo es que esa haya sido la razón fundamental por no usar el MEPCO, si las situaciones bélicas van a seguir acompañándonos por mucho tiempo. El punto es que ante esa, ¿cuáles van a ser las decisiones que tomes permanentemente? ¿Hacia dónde te vas a inclinar? ¿Proteger a las personas o no? Al final es cuál es la orientación que usa. Y la otra, y lo digo porque quiero incorporar los elementos que han pasado ya estos últimos días, antes de los 90 días, que son los cobros a los deudores del CAE, que es personas que relatan que quedan sin ni un peso estando con su hijo comprando, se cuenta que no tiene ni un peso en ninguna cuenta. Y eso contrasta mucho, por ejemplo, con la votación del secreto bancario, donde ahí nadie se puede meter a las cuentas, pero a una persona que gana poquísimo se le puede meter en las cuentas. Entonces, también hay señales donde uno se pregunta 90 días para quién van a gobernar. Porque tanto eso como que el registro de los vándalos, los que son implicados son personas que reciben beneficios sociales, empieza a instalar la pregunta, y la mega reforma también instaló la pregunta. Los beneficios de la reducción de impuestos son principalmente para las grandes empresas, ¿qué es lo que quedaba para lo otro? Por eso el PDG puso sobre la mesa en la conversación en ese momento, bueno, veamos compensaciones para la gente, ¿cierto? Entonces creo que también esa otra beta uno la podría poner a 90 días del gobierno del presidente Kast. Rodrigo, ¿cómo van a ponderar los chilenos estos 90 días? Mañana sale la encuesta CEP, además a las 11 de la mañana, que para muchos es la gran encuesta que se hace pocas veces en el año, pero que dice mucho sobre el futuro político. ¿Se va a ver ahí un alza de José Antonio Kast, como lo mostró la encuesta Academ el fin de semana luego de la cuenta pública, o se va a ver más en picada? ¿Cuál es la proyección que se puede hacer? Lo que pasa es que la encuesta CEP, bueno, es un tema metodológico. Yo creo que esta es la primera encuesta de este año, por lo tanto, la primera que va a medir los niveles de aprobación y desaprobación del actual gobierno. Es indudable que yo ahí discrepo un poco de Camila. Yo creo que el bencinazo, la crisis internacional,
el aumento del costo del petróleo golpeó de manera muy dura al gobierno durante sus primeros 30 días. ¿Y eso tú crees que ya pasó, que el chaparrón ya fue? Yo tengo sensación de que el efecto económico son a largo plazo. O sea, hoy estamos viendo la implicancia de esta alza en los créditos hipotecarios, en las deudas de las personas. Estamos viendo también el costo de un Estado que está más endeudado, producto de distintos errores de caja, porque los créditos que tenemos que pagar como Estado son más caros. Entonces, hay una situación macroeconómica a nivel mundial muy compleja, y también el gobierno se encontró con un Estado mucho más débil económicamente de lo que se pensaba. Tanto así que el ministro creo anunció una solicitud de endeudamiento porque mal calculados los ingresos, mal calculados los gastos y además deudas contraídas el año 2025 que no estaban pagadas y que eran deudas flotantes para el 2026. Entonces, hay una situación que se externa al gobierno que ha impactado. Ahora, lo que sí yo veo es que hay al menos atisbos de decisión política de ir en la dirección correcta. Más allá de algunas caricaturas en torno al proyecto de la mega reforma, yo creo que va en la dirección correcta del país, de recuperar la inversión, de inducir más fuerza en el trabajo, de generar confianza a nivel internacional, de traer las inversiones que tan esquivas estaban en los últimos años, de darle certeza. Discutamos cuántos años, porque eso se está discutiendo, pero lo que se busca es dar certeza y que los inversores no se vayan a Brasil, no se vayan a Perú, sino que se vengan a Chile. Si aquí tenemos las mismas condiciones, incluso mejores que otros mercados, y se estaban ahuyentando en los últimos años. Entonces, yo creo que el camino, en la medida que avance en esa dirección, va en la señal correcta. Lo mismo con cobrar el CAE, que es una medida que para muchos es polémica, que han dicho que falta humanidad a la política, que salieron a cobrar el CAE ayer a 1.500 personas a embargarle las cuentas. Es indudable que yo creo que es un cambio de mano, sí, obviamente, de mirada sobre el tema. Es un cambio de mano de muchas personas que pidieron recursos al Estado en algún minuto para poder estudiar, me parece legítimo, y que lo incumplieron. En algunos casos con rentas muy altas y que lo han incumplido. De hecho, parlamentarios, algunas autoridades importantes del actual gobierno y del aparato público no han cumplido esa deuda. Y eso es injusto no solamente para las arcas fiscales, sino que para todos los chilenos que cumplimos diariamente otras obligaciones. Lo que sí yo creo que habría que revisar ciertos casos, y en eso me parece que el gobierno tiene que hacerse cargo de casos puntuales de personas que tienen baja renta y que les retuvieron ¿cómo se llama? Las cuentas. Se supone que le sacaron la plata a las personas que ganaban más de 3,5 millones de pesos. Eso es lo que se entendió. Aparecen casos que se escaparon, me imagino que pueden ser error y conversar. Pero además reconvengamos que a estas personas se les hizo un llamado a repactar, porque así se hizo, y cuando no se desoyeron esos llamados, recién ahí se implementó esta medida. Este es un problema que no solamente afecta a un grupo de chilenos, sino que afecta a todos, porque todos de alguna forma aportamos para que el Estado tenga más recursos, sobre todo los más necesitados. Y no olvidemos algo, las deudas del CAE aumentaron en los últimos 4 años de manera explosiva, porque hubo un anuncio presidencial por parte del presidente Boric que se iba a condonar las deudas. Sí. Hemos visto economistas, tiktokers que están ahí en las redes sociales que dijeron no pague, porque al final del gobierno del presidente Boric o a mediados del presidente Boric, la deuda del CAE se va a condonar parcial o totalmente, cosa que no pasó, y por lo tanto hoy tenemos, además de las deudas naturales del CAE, porque hay personas que por distintas razones no pueden pagarlas, deudas de personas que abusaron de eso, y me parece que los abusos hay que hacerlos en el fondo cumplir como corresponde. ¿Coincides con esa mirada? ¿Es correcto salir a cobrar las cuentas del CAE? No en absoluto. Yo porque creo que hay gente que se comprometió a pagar y no pagó. La cuestión abusiva es aquí pensar que personas que ganan 3 millones, 1 millón y que estudiaron carreras donde pidieron 4 millones y terminaron pagando 20 millones, están en una situación de justicia, y eso lleva un montón de debates. Se presentó un proyecto en el gobierno de Bachelet, en el gobierno del expresidente Piñera, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, para abordar el problema, porque todo el mundo sabe que existe el problema de una deuda que es abusiva. Hoy día se puede cobrar solo máximo el 10% del sueldo. Es la desproporción, porque se tiene mano dura aquí con personas súper vulnerables, pero no se tiene mano dura con todos los que evaden pagar impuestos. De hecho, la mega reforma incluye una suerte de condonación, un perdonazo en cierto porcentaje a quienes se llevaron la plata de Chile sin pagar impuestos, para que los devuelvan al país pagando menos. ¿Por qué por allá se generan políticas de condonación y mejora y para las personas no? Entonces termina siendo desproporcionado. Hoy día salió una noticia que la Tesorería General de la República terminó de expirar el cobro de una deuda, una comercializadora por, te lo digo aquí, 3.000 millones de pesos, porque dejó pasar el tiempo y no las cobró. Pero a personas que están ganando
poco dinero, se las persigue sin ningún procedimiento, sin ninguna justicia de por medio. Pero de la hecho, gente no le creyó al presidente Kast cuando dijo pónganse al día, acérquense, nadie se acercó. La pregunta es ¿por qué no hacen lo mismo con todos los que se tienen que poner al día y solo persiguen a personas aisladas en una deuda que es abusiva y no lo hacen con los grandes contribuyentes que no pagan? Entonces, si quieres ponerte una política de mano dura y que todos cumplan, que sea por igual. Pero parece que aquí reiteradamente solo se busca perseguir a un sector de la población. Por eso pongo también la cuestión de quienes pagan y el costo de la ley de vándalo es para las personas que reciben beneficios sociales y esos son los más vulnerables. Entonces, claro, que cambien la mano, pero que la cambien con todo, y si el estándar es aquí todos cumplen, que todos cumplan efectivamente y que la mega reforma de esas señales, porque la mega reforma efectivamente le condona plata porque la sacaron sin pagar a un grupo importante de personas. Entonces, el balance de eso yo creo que también empieza a generar enojo. O sea, seamos contundentes, pero seámoslo con todas las personas. Rodrigo, ¿cómo has visto estos 90 días desde la oposición? Con todos estos temas que plantea Camila, con el secreto bancario que hoy día volvió a empatarse, se fue a comisión mixta, con el cobro del CAE, hay mucha gente que está a favor, otros en contra. Bueno, así son las sociedades, siempre hay visiones contrapuestas. Pero la oposición ha visto esto como una oportunidad, las críticas al presidente Kast, o más bien no ha aprovechado todo lo que se ha dado en el debate político que ha implicado una baja en la popularidad del presidente. Yo tengo la sensación de que estamos frente a una oposición que está buscando su norte y su camino, que se perdió después de una derrota estrepitosa en la segunda vuelta, con un resultado parlamentario que también fue lejano a sus expectativas y que tiene la ausencia de este pegamento que duró 4 años, que se llama poder presidencial, que permitió unir miradas distintas, como lo que es el socialismo democrático versus miradas tan distintas como era el Partido Comunista, que no solamente tienen miradas diferentes con respecto a la administración y a la gestión del poder, sino que también con respecto al ideario democrático. O sea, son miradas muy distintas que durante muchos años igual estuvieron presentes grandes diferencias, hoy buscan su destino. Han encontrado, por cierto, en algunos errores que se ha cometido en el gobierno, como en el Estado en quiebra, los errores de comunicaciones, en el proyecto de la mega reforma, porque va en la dirección correcta, en la dirección contraria a lo que ellos idealmente les gusta, una especie de mecanismo para unirlos. Pero es indudable que hoy tenemos una oposición que todavía no encuentra su destino, que todavía no tiene liderazgos claros, no sabemos si el presidente Boric va a ser candidato, si va a ser algún muy pronto para eso. Sí. Pero ya él anunció que está dispuesto, que seguramente su nombre va a estar. O sea, al menos el presidente Boric está pensando en la próxima elección presidencial. No sé si nosotros, pero él en Francia sí lo está materializando. Pero también el oficialismo tiene que buscar ese norte, si también existen diferencias en el oficialismo, porque además formaron parte unos del gobierno de Sebastián Piñera, otros no, como el Partido Republicano. Y hay una ventana muy interesante de tiempo político que impide que las diferencias electorales marquen la gestión de cada partido, que son estos 3 años, y va a permitir, yo creo que tanto el Partido Socialista como el PPD, el Frente Amplio, encuentren su norte con su mirada legítima, y también Chile Vamos y el Partido Republicano Nacional Libertario puedan encontrar puntos de unión, buscar un conglomerado político o buscar caminos distintos, es absolutamente legítimo. Pero también veo en la oposición y en el oficialismo ciertas diferencias que me parecen que son legítimas y que tienen que construirse justamente en este espacio de tiempo que hay ahora sin elecciones, que siempre contribuyen de alguna forma o condicionan las discusiones políticas. Camila, ¿cómo has visto tú la oposición? Y pongo sobre la mesa también el famoso volante de estas últimas horas donde muestra al presidente Kast como si fuera Pinocho, acusándolo de mentiroso. A ver, primero creo que la mega reforma le ha dado una oportunidad a la oposición en el sentido de entender y encontrar que hay hartas coincidencias en las propuestas que se tienen sobre la mirada fiscal, sobre la mirada de cómo abordar el problema del empleo, sobre cómo abordar el problema de la inversión. A mí me toca muy de cerca ver a través de la red de centros de estudios progresistas que son parte de muchos de los partidos de la oposición, el trabajo de propuesta, y veo que ha habido una confluencia súper importante, y eso a mí me da, digamos, esperanza en las perspectivas de lo que viene hacia adelante, porque una cosa es articularte para decir no me gusta algo, y otra cosa es tener la capacidad de decir tenemos acuerdo en estas propuestas y podemos empujar miradas de país conjunta. Entonces eso lo encuentro una cosa positiva. Sobre ese volante en particular, bueno, la propia presidenta que no tiene padre el volante, parece. Del Partido Socialista hizo una autocrítica de lo que significaba eso, pero más allá de la forma, en el fondo a 90 días hay cosas que se han incumplido, entonces uno lo podrá presentar de formas que no me parecen como mecanismos, ¿cierto?, políticos. Socava más la democracia. Tú puedes decir directamente
aquí se prometió, esto no se cumplió y está transmitiendo más o menos el mismo mensaje sin usar, ¿cierto?, esa otra figura que denosta, ¿cierto? Pero en el fondo a 90 días hay cosas que no se incumplieron y creo que la oposición ha tenido una oportunidad que creo que está aprovechando de construir sus propuestas comunes y claro, tiene por supuesto muchos desafíos por delante hacia la ciudadanía, queda mucha tela por cortar, estamos recién a 3 meses, ¿cierto?, del gobierno, así que por verse, pero yo al menos estoy un poco esperanzada de ese camino de construcción de propuestas comunes. Pero hay algo que es bien sintomático y que puede significar también un reencuentro entre el oficialismo y la oposición, que hoy todo el mundo valora el Consejo Fiscal Autónomo, todo el mundo está preocupado del déficit fiscal, todo el mundo está preocupado de la inversión, y eran temas que el antiguo oficialismo no los consideraba con tanta importancia como ahora, y si han tenido oposición, sí, entonces ahí tienen un punto en común que puede servir para construir puentes hacia el futuro. Lo último, ¿el mejor ministro de José Antonio Caz hasta ahora, en estos 90 días? Los peores ya los vimos, salieron del gabinete, pero el mejor o la mejor. A mí me gusta el estilo, la gestión y la impronta republicana que tiene el ex ministro de Obras Públicas y actual ministro de Seguridad, Martín Arrau. Martín Arrau, lo ves con futuro político. ¿Y tú, Camila? O sea, es que creo que el que está haciendo algo concreto es Pouge. A mí no me gusta en absoluto su estilo ni nada, es duro. Pero por ahí donde están diciendo comprometo algo y hay un ministro trabajando en hacer eso sin hacer tanto ruido, ese me llama la atención. Pero es indudable que aquí también, o sea, en gestión, pero el rol político que ha desempeñado el ministro Alvarado también hay que destacarlo. O sea, ha tenido una importancia fundamental, no solamente en el esquema, sino que en la discusión en el Congreso, y hay que reconocer que el equipo político, Alvarado, Ruminot, y sumado ahora incluso el Martín Arrau, están formando un triunvirato, una trilogía que va a ser bien interesante de observar. Camila, Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Quedamos atentos a la encuesta CEP mañana, 11 de la mañana, que sale de allí. Por supuesto, vamos a estar ahí atentos. Y nos vemos el otro martes nosotros, que les vaya muy bien. Y ustedes recuerden, aumenta la delincuencia, no graben los robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 37 minutos, ya estamos de regreso con un consejo para ustedes. Ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Y como siempre hasta ahora continuamos desmenuzando la actualidad política, económica de nuestro país y vamos a tomar contacto de inmediato con el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, además miembro de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo le va, diputado? Qué gusto saludarlo esta noche aquí en Vía Pública. Y muy buenas noches, Davor, gracias por el espacio, saludos desde Valparaíso. Hay varios temas que queremos conversar con usted, pero partamos por la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Ya hay comisión, está avanzando el proceso, también están avanzando los apoyos, ¿no? ¿Cómo ve ahí a sus compañeros de hemiciclo? Yo lamentablemente veo que el actual oficialismo, la derecha, que fue quien más acusaciones constitucionales, presentó en los últimos periodos, hoy día siguió con el vuelito, pero es algo paradójico porque presenta acusaciones de la administración pasada y me parece que sus prioridades distan mucho de lo que el país hoy día necesita. Yo he visto que las acusaciones, cuando son planteadas como la que se ha planteado ahora, sin fundamentos, tanto así que ni siquiera la UDI dio su firma, son más bien utilizadas como espectáculo político, un show de cachetadas de payaso que dista mucho de la realidad que vive el país y hacia dónde nos deberíamos abocar, que el aumento del costo de la vida, la falta de seguridad. Por eso yo lamento que esto esté prosperando. Veo que hay un ánimo de polarizar más el país cuando en realidad debiésemos unirnos para trabajar en lo que tenemos en común y ahí podremos encontrar mucha mejor disposición al diálogo que lo que vemos hoy día, que es mayor polarización y mayor enfrentamiento. Es muy lamentable la situación que estamos viviendo por esta acusación constitucional que siento que hace que las energías se vayan en dimes y diretes y no se atienden los reales problemas.
Claro, y esto hay que decir, diputado, que llega porque el plazo son 90 días, son 3 meses la eventual responsabilidad que puede tener un ministro de Estado, 6 meses el expresidente de la República. Pero no es normal que en democracia se intente buscar al responsable de algo que se considera, y así lo dice el texto, que se hizo mal, que se hicieron mal, en este caso, las proyecciones de crecimiento de nuestro país y que hoy día obligan, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Quirós, a endeudar Chile nuevamente. Bueno, nos podemos referir a eso también. Hoy día analizamos el proyecto que nos pide que se apruebe el ministro Quirós de la Comisión de Hacienda y que tiene varias inconsistencias, porque hoy día él nos pide que autorizar un mayor endeudamiento del Estado en 6.200 millones de dólares cuando la ley actual la autoriza a 17.000 y tan solo se ha utilizado el 48%. Ven con premura aprobar un mayor endeudamiento cuando todavía no se define la mega reforma tributaria que va a cambiar las condiciones estructurales del Estado en relación a los ingresos y a los costos, a lo cual el Consejo Fiscal Autónomo y muchos economistas también han planteado fuertes reparos justamente por lo mismo que motiva la acusación constitucional en Pero contra del ¿no siente ministro que el Grau. exministro Grau hizo una mala proyección, él y su equipo, para lo que iba a pasar en Chile en marzo y en abril y en todo el 2026? O sea, todos los ministros han tenido diferencias entre las proyecciones y lo realmente alcanzado. El ministro Grau no ha sido la excepción en esta materia. Lo que también es importante es que esto abre una puerta que es difícil de cerrar en torno a las acusaciones constitucionales. Siento que se manosea un instrumento que es realmente importante para casos que así lo ameriten y a nuestro entender, no es la situación. De hecho, ¿qué significa que en 4 años vamos a estar detrás del ministro Quirós porque no se cumplieron las proyecciones que él realizó tal como lo está advirtiendo hoy día el Consejo Fiscal Autónomo? Por supuesto que yo prefiero corregir la mega reforma, que se atiendan las observaciones y no que estemos el día de mañana diciendo, bueno, te lo dije, ahora te acuso constitucionalmente. Diputado, ¿y qué es lo que viene ahora? Sabemos que este es un largo camino, el país ya ha sido testigo de muchas acusaciones constitucionales, está la comisión revisora, viene después el trabajo en la sala de ustedes los diputados, luego si esto tiene luz verde pasará al Senado, eso lo veremos a fines de junio y principios de julio. Pero en lo que viene ahora, ¿cuál es el rol y qué esperan ustedes que pase en la comisión revisora, donde la conformación quedó con 3 personas que están más cercanas a la izquierda y otros 2 que están más cercanos a la derecha? 3-2 es lo que se publica hoy día en todos los portales de noticias. Mire, vi recientemente una carta de 50 economistas respaldando las proyecciones y la gestión del ministro Grau y también quitándole piso a esto. Me parece que tiene que primar la cordura. Lamentablemente la energía de la Cámara está puesta en una acusación cuando dice estar puesta justamente en atender las urgencias sociales. Yo mismo estoy pidiendo proyectos de ley que no me permiten tramitar, como el test de droga obligatorio para las Fuerzas Armadas, pero entendemos que es parte de la politiquería que debiésemos superar y estas 3 semanas en donde va a estar trabajando la comisión, yo espero que prime el diálogo y la sensatez, que se reciban a los economistas de todos los sectores, a exministros de Hacienda como Ignacio Briones, que ha sido mucho más sensato en esta discusión y que no es de mi sector, es de la derecha, pero que sabe y distinguir entre el uso político de una proyección del Ministerio de Hacienda con los reales riesgos que representa, por ejemplo, el costo de la mega reforma tributaria, para lo cual ya se están impulsando recortes sociales y además un endeudamiento que va a hacer acrecentar el riesgo de Chile y las consecuencias las van a pagar ustedes mediante las tasas de intereses que les piden los bancos, porque cuando aumenta el endeudamiento del país, aumenta el riesgo y eso se ve al final reflejado en todos los usuarios del sistema financiero. Ya, diputado, a propósito de la mega reforma, ¿siente que de alguna manera el futuro del exministro Nicolás Grau está condicionado también con la discusión de la mega reforma? Porque finalmente todo esto se junta, el Parlamento es uno solo, los parlamentarios pueden estar en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero representan muchas veces a partidos políticos. ¿Se puede condicionar lo que pasa en el Senado con lo que pasa en la Cámara de Diputados o no? Ay, a mí me gustaría que no. Yo siento que debiésemos ser capaces de analizar cada cosa en su carril, pero conociendo ya la realidad del Congreso es inevitable que esto contamine la tramitación de los proyectos de ley con el gobierno. Esto es algo que a mí no me agrada, sin embargo lo he constatado. ¿Y se pueden Voy a- canjear votos? ¿Esa es su proyección? Bueno, lamentablemente eso es lo que vemos siempre acá, que hay muchos parlamentarios que su voto depende de otros asuntos ajenos al proyecto en trámite. En el caso de una acusación constitucional,
muy notorio aquello. Y es por eso que hacemos un llamado a actuar con sensatez, a que el país está hoy día sufriendo las consecuencias del aumento del costo de la vida. Y me parece que el triste espectáculo, una acusación constitucional a un ministro que es de la administración anterior, es algo que me imagino que no es compartido por la mayoría del país, porque a la derecha y la izquierda, el oficialismo de oposición, siempre hay dimes y diretes. Pero tienen que tener fundamentos y las proyecciones con una diferencia de la realidad es algo que ha ocurrido siempre en los ministerios de Hacienda. No le quiero quitar importancia, ojo ahí, yo recién veía la entrevista de usted y decía, bueno, hay un punto en común, ahora se escucha el Consejo Fiscal Autónomo. Eso es un avance tremendo y debiésemos tener también un Consejo de Evaluación de Políticas Públicas en seguridad, en educación, en salud, porque es inaceptable el estado de crisis de los hospitales y eso debiese ser un tema transversal, independiente de los gobiernos de turno. Así que ahí vamos a estar empujando la sensatez y ojalá que cada asunto sea evaluado en su justo mérito. Diputado, lo llevo a otro tema. Hoy día se discutía también en el Congreso el levantamiento del secreto bancario dentro de la ley de inteligencia económica. Finalmente se rechazó, esto va a comisión mixta. ¿Por qué ha costado tanto llegar a acuerdo en ese punto que es en la polémica hace tantos años ya? Mira, hay un hecho objetivo, Davor, y es que cada vez que se discute el secreto bancario, hay quienes construyen teorías conspirativas en contra del levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa, que es lo que se está discutiendo ahora. Significa que la unidad de análisis financiero pueda solicitarle a los bancos levantar el secreto bancario para revisar movimientos sospechosos de cuentas bancarias. Y se dice que los narcos no ocupan tarjetas y la verdad es que ocupan tarjetas de crédito en dólares, en pesos. Imagínense usted tres datos concretos. Hay un informe de la Fiscalía de Antofagasta de final del año 2025 que estima que el negocio del crimen organizado en Chile genera movimientos de cerca de, escuche bien, 10.000 millones de dólares. Estamos hablando del 2,5% del PIB. Si usted lo ve eso, cómo se compone, el caso más conocido es el Tren de Aragua, que ahora se encontraron 78.000 millones o más en cuentas bancarias. Acá en la región de Valparaíso, el Tren de Aragua, en su facción el Tren del Mar, tenía 200 cuentas bancarias. Hay unas bandas menos conocidas, pero igual de peligrosas, como los orientales, que son rivales del Tren de Aragua, que tenían en 2 años acumulado 4.000 millones de pesos. En el caso de los gallegos, en Arica, tan solo en 3 meses se pudo constatar movimientos de 400 millones de pesos y todo esto utilizando el sistema financiero, utilizando empresas de fachada, utilizando cuentas bancarias en bancos que supuestamente son responsables, algunos de ellos no cumplen con los reportes de movimientos sospechosos cuando se mueve más de 10.000 dólares. Entonces, esto es un problema objetivo, real. El fiscal nacional pide esta medida, la unidad de análisis financiero la pide, y para poder combatir el crimen organizado no es necesario, o es mucho más eficiente, digo, que poner cámaras en cada esquina, ir detrás de la ruta del dinero y con eso quitarles la riqueza que acumulan mediante el crimen, la extorsión, el secuestro, el sicariato. Acá necesitamos acceder a la información, pues es el primer paso para la elaboración de inteligencia, en este caso económica, que nos va a permitir proteger a Chile. Ya, pero diputado, en ese punto, ¿cuánto sentido hacen los argumentos del otro lado, en este caso del oficialismo, que recordemos todo esto está empatado? Porque ellos dicen que, primero, que cuando un fiscal pide el levantamiento del secreto bancario, un juez rápidamente se entrega, y así lo han dicho también varios fiscales que aquí permanentemente entrevistamos. Y lo otro, dicen que se vulneraría la privacidad y finalmente se ficharían los datos y todos sabríamos cuánta plata tiene una persona que está eventualmente siendo investigada, porque en Chile, lo sabemos, todo se filtra, todo termina en los medios de comunicación. ¿No le hacen sentido esos argumentos? A mí, para nada. Ya. O sea, ¿cuál es el temor a saber cuánta plata tiene usted? O sea, Pero ¿por qué alguien va a saber si cuánta plata tiene uno? Que un juez es lo que decía, no que es un de tercero lo conocimiento decía. público. Esto es bajo estricta reserva. La unidad de análisis financiero es una unidad muy delicada. De hecho, imagínese el interés que tienen las bandas de crimen organizado de poder permear este tipo de unidades, porque la experiencia en el mundo, en Brasil, en Europa, es que justamente unos buenos profesionales, incluso detrás de un computador, han logrado desbaratar bandas de miles de criminales con patrimonio de miles de millones. En consecuencia, a mí los argumentos, por ejemplo, no,
no me hacen sentido. Y por eso les pido yo a mis colegas y les llevo yo mismo el informe de la Fiscalía de Antofagasta. Mira, si esto es real, la Fiscalía reconoce, esta es la cantidad de plata que pasa por alguna parte que no estamos viendo, pero es lo que justifica el aumento, por ejemplo, de armas o los casos que hemos visto cuando vimos a funcionarios, a militares, intentando transportar ketamina evaluada también en una cantidad enorme de dinero en aviones militares que nos debían proteger, es porque el crimen organizado está acá, está intentando destruir a Chile y está en nuestra responsabilidad actuar a tiempo. Yo esperaba que este nuevo Congreso lograra la aprobación del secreto bancario, aún no pierdo la esperanza, nos queda la comisión mixta, en las próximas semanas se va a zanjar esto y es para nosotros un asunto de prioridad nacional para el resguardo de nuestra seguridad y libertad, el levantamiento del secreto bancario y, si usted quiere, con las penas del infierno, en caso de que haya filtraciones desde los organismos especializados competentes, porque son ellos los que trabajan para protegernos a todos nosotros. Diputado, dejemos el trabajo del Poder Legislativo y lo invito a mirar el Poder Ejecutivo. Estamos a solo horas de que José Antonio Kast cumpla 90 días instalado en el Palacio de la Moneda. ¿Cuánto siente que ha cambiado Chile en estos primeros 3 meses? Desde el aspecto económico, el aumento del costo de la vida ha sido enorme por no financiar el MEPCO. También hemos visto que la inversión directa extranjera en Chile, que iba a una tendencia al alza con pico histórico, también ha mostrado una caída nuevamente. Creo que liderazgos como el del ministro Quirós le entregan mucha incertidumbre al país y me parece que deseo de todo corazón que el gobierno rectifique, que los liderazgos más dialogantes ganen terreno dentro del gabinete para que el gobierno sea bueno y de esa manera contribuya al país. No queremos que al gobierno le vaya mal, porque eso significaría que al país le vaya mal. Queremos que se atiendan las urgencias con altura de miras. Y es muy frustrante que no podamos construir una mayoría, una unidad nacional en torno a la crisis hospitalaria, en torno a, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, pero me parece que es la ciudadanía la que tiene la sensatez y el debido también control sobre sus representantes. Gracias a ustedes participan del debate en el día a día y es por eso que estamos entusiasmados en que el gobierno mejore, rectifique, porque es muy frustrante que las promesas de campaña se hayan hecho agua. En el caso de seguridad ya lo vimos, en el caso de inmigración también lo estamos viendo y ahora también en el caso de las finanzas públicas, en donde el ministro Quirós el día de hoy en el Congreso reconoció que la promesa del equilibrio fiscal, que fue una promesa de campaña, no se iba a lograr en este gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que las finanzas públicas se iban a entregar más deterioradas al final de este gobierno si es que se aprueba la mega reforma tributaria. Aún están a tiempo de rectificar. Ya, pero diputado, en materia de seguridad, ¿no siente que cambió la mano, como decía el presidente, en la cuenta pública hace una semana, que hoy día se está ingresando a sectores que antes eran inexpugnables, como por ejemplo Temuco Uicuy, que han bajado los homicidios, que hay más operativos? Por lo menos vemos todos los días al ministro de Seguridad en diferentes lugares encabezando operativos. ¿No siente que está mejorando a poco la sensación de seguridad en los chilenos? Me parece que sí, la sensación de seguridad ha estado mejorando y eso es un dato objetivo que lo muestran las encuestas, pero también los datos objetivos respecto a los delitos y a los homicidios no han mostrado variación significativa. Y lo cierto es que atribuirle al gobierno esto sería desconocer y no valorar el esfuerzo sostenido que realizan los funcionarios públicos, civiles o de uniforme que trabajan en la seguridad pública. En nuestro caso, acá en la región de Valparaíso, hemos tenido un trabajo increíble con la Policía de Investigaciones, también con Carabineros de Chile, y eso no se ha detenido desde el 11 de marzo, no empezó de nuevo, sino que ha sido un esfuerzo continuo y permanente, porque esto es un pulseo. Si uno retrocede, el crimen avanza, y cuando el crimen se instala, después es difícil sacarlo. Tiene fachadas, tiene empresas, empieza a corromper a agentes del Estado. Y esto tiene niveles y se estudia. Y Chile está en un proceso pasando de la presencia del crimen organizado a la posibilidad de permear distintas estructuras del Estado. Y si es que eso llega a ocurrir, bueno, ahí sí que cambia bastante el riesgo del país y estamos hablando ya en otros términos. Me parece que nuestro país tiene harto que mejorar, pero también mucho que proteger todavía. Y me parece que estamos en un esfuerzo sostenido,
De hecho, el gobierno del presidente Kast ha mantenido la política de seguridad del presidente Boric, y esto es porque el fortalecimiento de las policías, sumado a otras medidas como el levantamiento del secreto bancario, son herramientas probadas para poder desbaratar a la principal amenaza a nuestras libertades, que es hoy día el crimen organizado. Ya, diputado, lo último, aprovechando algo más social, aprovechando que usted es diputado ahí de la región de Valparaíso, en materia de reconstrucción, sobre todo en la reconstrucción de Viña del Mar, ¿se valora la gestión que ha hecho hasta ahora el ministro Iván Poduje? ¿Están mejor de lo que estaban antes del 11 de marzo con el gerenciamiento o el liderazgo en torno a esa reconstrucción? No, lamentablemente no. Me gustaría decirle que sí. Y Ya. si yo lo llego a ver en este gobierno, yo se lo voy a reconocer públicamente, porque también fui bastante crítico de la administración anterior en torno a la reconstrucción. Del ministro Montes. Sí, porque nos dolió. O sea, yo conocía a muchas dirigentes que fallecieron en las puertas de su casa, hemos acompañado, hemos vivido todo el proceso. Ha sido muy frustrante. ¿Se acuerda usted que el ministro Poduje levantó todo un espectáculo en torno a casas que había que demoler? Bueno, los Las del tribunales Olivar. detuvieron en el Olivar. Sí. Los tribunales detuvieron esa demolición. Lo único que ha avanzado hoy día es el proceso de reconstrucción que lleva adelante el municipio de Viña del Mar. De hecho, en el Olivar, en el sexto sector del Olivar, ya se están parando las primeras casas. A mí me mostraban los damnificados la semana pasada, mostrándome decir, diputado, se vienen los tijerales, se vienen los tijerales. Entonces, es muy frustrante cómo en algunos casos hay avances, pero en otros todavía están en la ruina, y otros, lo poco de avance que tenían, el MIMBU hoy día se los quiere demoler. Entonces, me parece que ha habido poca prudencia para tratar con un asunto de compatriotas que ya han sufrido demasiado. Ya. Y si es que hay anuncios que hacer, yo les pido más responsabilidad y más empatía. Un ministro que levanta el tono a damnificados es, a mi parecer, no sé, no da el ancho para el cargo. Yo les pido humanidad frente a quienes han sufrido mucho, que no se les utilice políticamente, y si el gobierno levanta la reconstrucción, vamos a ser los primeros en valorarlo y reconocerlo. Diputado Jorge Brito, le agradezco la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros. Hay harto trabajo en el Congreso, así que lo dejamos, que le vaya muy bien. No, vale, muchas gracias, que tengan buena jornada y gracias por permitirnos participar de la conversación. Gracias, diputado, buenas noches. Perfecto. 11:56 en vivo y en directo, como siempre, hasta ahora en vía pública. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 58 minutos, en vivo y en directo, como siempre, a esta hora aquí en vía pública, bajándole el telón a esta jornada de día martes, con muchas noticias políticas, pero también otras que son interesantes para ustedes. Revisemos lo que se publica en nuestro portal 24horas.cl. La lluvia aparece, por fin viene la lluvia para Santiago y para gran parte del país. Confirman el horario en que comenzarán las precipitaciones durante el miércoles. El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, detalló los horarios en que comenzarán a caer las primeras gotas y cuáles serán los sectores que registrarán la mayor acumulación de agua. Más que bienvenida la lluvia en Santiago. Hemos estado con muchos episodios de contaminación. Hoy en la mañana además hubo un incendio grande, estructural, ahí en el centro de Santiago, que perjudicó más ya los cielos contaminados de nuestra capital. Así que bienvenida la lluvia. Veamos el pronóstico para mañana, que va a estar marcado obviamente por las precipitaciones. Deberían caer en Santiago al menos 10 milímetros. Eso es una cuantía importante. Veremos qué pasa en algunos sectores, qué pasa con el viento también, que siempre es incumbente en estas emergencias que tiene la capital. Ojalá que los árboles estén bien podados. Solo va a durar el día miércoles. Usted ve hacia el fin de semana que van a mantenerse las nubes, pero las lluvias, el agua solo se mantiene para el día de mañana, para las próximas horas. Ya en un ratito más debería comenzar a llover, aunque claro, hoy día en la tarde también hubo algunas gotitas, que fue un pequeño preludio de lo que se viene para las próximas horas. Pero hoy nos despedimos, al igual que todas las noches, con música, con recuerdo, porque un 9 de junio, pero del año 2020, nos dejó Pau Donés, el compositor y vocalista de la banda Jarabe de Palo, con tan solo 53 años, y luego de una batalla contra el cáncer de colon que le fue diagnosticada el 2015, dejó este mundo. Su muerte obviamente se llenó de tristeza, de congoja entre sus cercanos y también entre sus seguidores a lo largo del mundo. Sin embargo, Pau Donés, durante toda su lucha contra el cáncer, se mantuvo siempre optimista y muy sonriente. Entre sus éxitos está La Flaca, Por un beso de la flaca, El lado oscuro y lo que estamos escuchando, que es un clásico también, Bonito.
Con esta canción, por supuesto, vamos a despedir esta jornada de día martes y el compromiso es que nos reencontremos mañana muy temprano. Tenemos encuesta CEP, discusiones en el Congreso, así que mañana a las 23:00 vamos a estar aquí mismo en Vía Pública analizando la actualidad. Que descansen. Buenas noches, nos vemos mañana. Ojo con la lluvia, paraguas. Que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad bonita. La gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente bonito.